Amigas y amigos, tengan ustedes un buen día. El día de hoy hablaré sobre el texto expositivo o informativo. El texto expositivo o informativo es aquel que desarrolla un determinado tema de manera clara, ordenada y objetiva. Clara porque utiliza un lenguaje sencillo. Ordenada porque se basa en una secuencia determinada. Y objetiva porque no admite opiniones personales, ni de sentimiento, ni de emoción. Hablemos ahora de las propiedades del texto expositivo. En primer lugar, en este tipo de textos no existen ambigüedades, ni expresiones retóricas, sino todo es directo, claro y objetivo. En segundo lugar, este tipo de textos se basa en hechos de la realidad circundante. En tercer lugar, en este tipo de textos se analizan problemas o fenómenos determinados a nivel del pensamiento, de la sociedad y de la naturaleza. Este tipo de texto también tiene el propósito de difundir los conocimientos hacia los distintos estratos o grupos de personas. También en este tipo de textos se utilizan las formas impersonales, es decir, no puede manifestarse o indicarse una determinada expresión en primera persona o en segunda persona, sino de manera impersonal. Se puede decir, se encontró, en lugar de decir, encontré. Y finalmente, la última propiedad es que a nivel de lenguaje se tiene una función referencial o representativa. La función referencial o representativa, simple, llana y silvestremente, tiene el propósito de difundir, de compartir, de socializar determinada información. Hablemos ahora de la superestructura del texto expositivo. A nivel de este texto podemos encontrar los siguientes aspectos. En primer lugar, tenemos una parte introductoria denominada planteamiento. En segundo lugar, se tiene el desarrollo. Y finalmente, todo esto termina con una conclusión. Hablemos ahora de los conectores del texto expositivo. Los conectores, enlaces u operadores más relevantes son los siguientes. En primer lugar están los conectores de definición. Por ejemplo, se conceptualiza que se refiere a, entre otros. Tenemos también los conectores de clasificación. Por ejemplo, se clasifica que se estructura de la siguiente manera o se sistematiza de este modo, entre otros. Asimismo, en tercer lugar, tenemos los conectores de reformulación. Por ejemplo, asimismo, o mejor dicho, es decir, o sea, también, asimismo. Tenemos también, en cuarto lugar, los conectores de ejemplificación, como, por ejemplo, tal es el caso, verbigracia, etc. En quinto lugar, tenemos los conectores de analogía, en relación a, en comparación a, etc. Y finalmente tenemos los conectores de citación. Según manifiesta que, refiere, señala, define,
etc. Pasemos a hablar ahora sobre el orden interno que tiene el texto expositivo. Podemos decir que existe un orden deductivo, en primer lugar, que tiene una forma analizante, es decir, parte de lo general y luego llega a lo particular. Tenemos también un orden inductivo, que es de alguna u otra forma sintetizante, es decir, se empieza de lo particular para llegar a lo general. Y finalmente tenemos un orden clasificatorio, que es una especie de resumen, de síntesis desde el inicio. Y esto se puede apreciar en argumentos en una obra literaria, pero en el texto expositivo sería el lead, por ejemplo, en el texto periodístico, que vamos a desarrollarlo en posteriores sesiones. Pasemos a hablar ahora sobre las modalidades del texto expositivo. Tenemos dos modalidades importantes. En primer lugar, se tienen los textos especializados y los textos divulgativos o cotidianos. Los textos especializados son aquellos vinculados a la formalidad en cuanto a tratamiento. Por ejemplo, un artículo científico, un trabajo de investigación, un ensayo formal. Y tenemos los textos, por otro lado, la modalidad divulgativa. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de opinión periodística. Tenemos, por ejemplo, el editorial de un periódico, entre otros. Pasemos ahora a hablar sobre las formas del texto expositivo. Dentro de las formas tenemos una forma oral y otra escrita. A nivel oral tenemos una exposición oral, valga la redundancia. Tenemos también algunas técnicas utilizadas como, podríamos decir, las técnicas que utilizan muchos catedráticos en la universidad, que se denomina la clase magistral, ¿no?, entre otros. Y a nivel escrito tenemos muchos textos expositivos, como el artículo de revista, la crónica. Asimismo tenemos, por ejemplo, la columna, tenemos, por ejemplo, el ensayo, entre otros. Amigas y amigos, espero que la información que te esté brindando te sirva de algo. Nos vemos en el siguiente programa.